Hola, Leslie, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy contento por este segundo seminario, webinario sobre el Lean Six Sigma y sobre todo porque está enmarcado dentro del 10º aniversario de la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial. Agradezco mucho en primer lugar al profesor Mervin por toda la organización, pero sobre todo a los panelistas que nos están acompañando hoy. A María Antonieta Castilla, quien no tengo el placer de conocer personalmente, pero muchas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, a nuestros egresados, en primer lugar, Nicola Aguila. Hola, Nicola, un placer de verte nuevamente. Igualmente a Ignacio Álvarez. Gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto a los dos jóvenes que nos están ayudando, Leslie y Javier, hoy en el seminario. Bueno, aprovechemos la oportunidad que nos brindan estos panelistas para conocer toda la actividad que están haciendo en Lean Six Sigma y muchísimas gracias de nuevo por atender la invitación. Éxito para todos. Les recuerdo además a los que están escuchando que siguen las actividades del 10º aniversario esta tarde a partir de las 3 en el edificio del instituto. Buenos días para todos. Bueno, igual brevemente para pasar al inicio del seminario, principalmente darle las gracias a nuestros invitados, expositores, por aceptar esta, digamos, oportunidad de mostrarnos los proyectos que han venido realizando respectivamente. A Javier Cancino, que recientemente se acaba de titular y que nos va a comentar un poco del proyecto que realizó. Luego escucharemos a Nicola Águila, igual darle agradecimiento y la bienvenida, y a María Antonieta, que también nos va a comentar sobre el proyecto realizado. Así que tenemos 3 experiencias que gracias por compartirlas y espero que el resto de la audiencia pues también puedan aprovecharlas. Asimismo, por supuesto, darle las gracias a los invitados que están conectados en este momento, siguiéndonos en esta actividad. Así que esta actividad es para ustedes. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestro director Vicente Ramírez y también a nuestro profesor Merin Márquez por las palabras de inicio. Como bien mencionó nuestro profesor, va a comenzar Javier Cancino, quien es un recién titulado como ingeniero civil industrial de nuestra facultad. Y él nos va a presentar su trabajo, que es la mejora del proceso de producción de quesos lácteos, un rumento, utilizando Lean Six Sigma. Recordar también que cada vez que nosotros vamos a tener un expositor, va a haber un tiempo de preguntas, así que aquellos que tengan estas dudas respecto a lo que se va a presentar, habrá un tiempo al finalizar. Eso, Javier, tu tiempo. Gracias, Ignacio. ¿Se está viendo ahí? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Javier Cancino. Soy ingeniero civil industrial. Fui compañero de ustedes hasta hace una semana. Y hoy vengo a presentarles el proyecto con el que obtuve mi título. Bueno, este proyecto de mejora yo lo realicé en una empresa quesera ubicada en las cercanías de Madfield, llamada Lácteos Rumento, la cual produce 4 formatos del queso tipo mantecoso. Estos son el redondo de 1 kilogramo, el barra de 2 kilogramos, el grande y el XL de 7 y 10 kilogramos respectivamente. Actualmente ellos producen 300 kilogramos diarios de queso y según los datos entregados por la organización y en conversaciones con el dueño y administrador de la empresa, existe variabilidad en el indicador de rendimiento, el cual se define como los litros de leche utilizados para producir 1 kilogramo de queso al día. La meta propuesta para este indicador por parte de la empresa es que este se sitúe por debajo de 8,2 litros de leche por kilogramo de queso producido. Por ende, el objetivo general de este proyecto fue diseñar una propuesta de mejora para el proceso de fabricación de quesos en esta empresa, utilizando la metodología Lean Six Sigma. El enfoque metodológico aplicado para el desarrollo de este proyecto fue el ciclo de Imai. En la primera fase se definió el problema a través de las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. En la fase medir se trabajó con un conjunto de datos históricos entregados por la organización con el fin de conocer la situación actual del problema. En la fase analizar se realizó la búsqueda de las causas raíz a través de la aplicación de un análisis cualitativo y cuantitativo del proceso. En la fase mejorar se diseñaron propuestas de mejora con el fin de eliminar las causas raíz encontradas, y en la fase controlar se diseñó un plan de respuesta y control y se establecieron KPIs de seguimiento para las propuestas de mejora y mantener una estabilidad del proceso productivo.
La fase de definir comenzó con reuniones con el dueño de la empresa y con la jefa de producción. Con el dueño de la empresa se dejó claro que el principal objetivo de este proyecto era aumentar el indicador de rendimiento, mientras que con la jefa de producción se tuvieron varias reuniones en donde principalmente ella explicó paso a paso el proceso de elaboración. Mediante las visitas de planta se pudo observar cómo se realizaba la transformación de la materia prima hasta llegar a obtener el producto final que comercializa esta empresa. Luego se realizó un diagrama CIPOC con el fin de tener una mirada general del proceso productivo. Aquí pueden ver los principales proveedores, los principales inputs, el proceso en general que comienza con un pasteurizado y finaliza con una maduración, un pintado y un etiquetado del producto. Los outputs del proceso, los cuales son los 4 formatos del queso tipo mantecoso que ellos producen, que mencioné anteriormente, y los clientes, los cuales son al por menor y al por mayor. Bueno, con la ayuda del personal de trabajo, la jefa de producción y el dueño de la empresa, se realizó este diagrama del proceso de elaboración con el principal objetivo de tener un conocimiento pleno en cuanto al proceso productivo que se realiza. Este proceso consta de 17 operaciones y a grandes rasgos comienza con la recepción de la leche, la cual es almacenada en un tanque a 5 grados Celsius, para luego seguir con el pasteurizado, el corte de la cuajada, el cocimiento del grano, el moldaje y finalmente el almacenado en la sala de maduración. La voz del cliente interno se obtuvo a través de conversaciones y entrevistas, tanto informales como semiestructuradas con el personal de trabajo. Aquí pueden ver que hay estándares por algunos parámetros con los que trabaja la empresa, por ejemplo, el pH de la leche entrante, el cual debe oscilar entre 6,7 y 6,8, la temperatura en la sala de maduración, la cual debe ser menor a 11 grados Celsius, y la humedad relativa en la sala de maduración, la cual debe ser mayor a un 90%. También se realizó una carta Gantt con el fin de tener una hoja de ruta clara del desarrollo del proyecto. En esta carta Gantt se estimaron los tiempos de duración de cada fase y, como pueden observar, la fase a analizar fue la que se estimó con una mayor duración, debido a que se contemplaba realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del proceso. Y para realizar esto se requieren tener conversaciones, entrevistas, tener datos, y para tener estos datos realizar muestreos y aplicar herramientas que recomienda la metodología. Finalmente, aquí pueden ver un resumen de la carta del proyecto, en donde se define el problema, el cual es que no se cumple con el rendimiento requerido de 8,2 litros de leche por kilogramo de queso producido al día, la meta, el cual es el aumento del rendimiento en un 5,8%, el alcance y los respectivos miembros del equipo del proyecto. En la fase de medir se trabajó con un conjunto de 50 datos históricos entregados por la organización. Con este conjunto de datos se calculó el rendimiento del proceso, el cual es una métrica que representa el porcentaje de días en que la empresa está cumpliendo con su meta propuesta. En este caso fue solo un 20%. También se calculó el nivel sigma, que en este caso resultó ser de 0,66, lo que está muy lejos del valor de referencia para considerarlo en un nivel aceptable o bueno. En cuanto al análisis de capacidad, pueden observar que una gran parte del conjunto de datos se encuentra por encima del límite de especificación superior. Este límite de especificación superior es la meta propuesta por parte de la empresa, que es 8,2. También pueden observar que la media de este conjunto de datos es 8,7 y el indicador de capacidad, en este caso, a observar el PPK es negativo, lo que también está muy lejos del valor de referencia. Por otro lado, en el informe de estabilidad se puede observar que el conjunto de datos a través del tiempo no es estable, debido a que se desconoce el origen de las causas que provocan que estos puntos que observan en color rojo estén fuera de control. Por ende, se concluye que existe una oportunidad de mejora debido a que los datos actuales no cumplen con la meta propuesta por parte de la empresa. La búsqueda de las causas raíz comenzó con una aplicación de entrevistas y encuestas a operadores. Luego de realizar esto se aplicó la técnica 5×qué con el fin de indagar posibles causas raíz. Con esta técnica, las posibles causas raíz que se encontraron fueron, en primer lugar, un despunte de queso excesivo, el cual es un desperdicio que se genera luego de la operación de moldaje, un sistema de filtración deficiente, del cual se hace uso al momento de realizar el proceso de desuerado, que es cuando se extrae el suero de las pinas, una temperatura y una humedad relativa no aptas en la sala de maduración, y una producción irregular. Hasta este punto, con la información recopilada mediante las entrevistas, encuestas y voces del cliente y la investigación propia en planta, se realizó un diagrama de Ichikawa o un diagrama causa-efecto, en donde pueden observar gráficamente todas las posibles causas y subcausas al indicador de rendimiento, al problema. Dentro de todas estas posibles causas se identificaron 4 como potenciales. Estas fueron
una deficiente filtración en el desorado, un despunte de queso excesivo, una temperatura no apta en la sala de maduración y una humedad relativa baja en la sala de maduración. La primera posible causa raíz a comprobar era la deficiente filtración en el desorado. Para realizar esto se realizó un análisis del sistema de filtración. Al momento de realizar el proceso de desorado, que es cuando se extrae sobre las tinas, como dije anteriormente, esta rejilla está encargada de filtrar el suero que se extrae de estas tinas. El problema aquí es que una porción de grano que se utilizará posteriormente para el moldaje del queso queda atrapado entre la rejilla de filtración y la cara de la tina en donde está la salida del suero. Como una porción de grano queda expuesta a salir de la tina y perderse, los operadores utilizan un colador de uso doméstico con el fin de tratar de capturar este grano y posteriormente utilizarlo en el moldaje del queso. A pesar de esta maniobra poco ergonómica que realizan debido a que deben estar agachados aproximadamente 30 minutos para poder recuperar ese grano, este último sigue cayendo al suelo, se sigue perdiendo, lo que termina afectando directamente al indicador de rendimiento, por ende es una causa raíz al problema. Para comprobar si la temperatura y la humedad relativa eran causas raíz, se realizaron pruebas de hipótesis causales en el software Minitab, utilizando 30 muestras para cada parámetro. Para la temperatura en la sala de maduración, lo ideal es que esta se sitúe por debajo de 11 grados Celsius. En este caso, el valor P entregado por la prueba de hipótesis fue de 0,4, lo que se traduce en que la media de la temperatura en la sala de maduración no es mayor a 11 grados Celsius, por ende se descarta como una causa raíz. En cuanto a la humedad relativa en la sala de maduración, lo ideal es que esta se sitúe por encima del 90%. En este caso, el valor P entregado por la prueba de hipótesis fue de 1, lo que se traduce en que la media de la humedad relativa en la sala de maduración no es menor a 90%, por ende de igual manera se descarta como una causa raíz. En cuanto al despunte de queso excesivo, para comprobar si era una causa raíz, se realizó un diseño de experimentos para identificar cuáles eran los factores que están significativos en la generación de este desperdicio. El primer factor que se consideró para este diseño de experimentos fue el factor operador, clasificado como operador 1 y operador 2. El segundo factor se encontró mediante un diagrama de Pareto, en donde se sometieron la cantidad de kilogramos de despunte de queso generado por cada tipo de molde con el que trabaja la empresa en un periodo temporal de un mes. El resultado de este diagrama de Pareto resultó ser que el 97% del despunte de queso generado en un mes es debido al molde redondo y al molde barra. Por ende, se consideraron estos últimos dos para el factor molde. En la gráfica inferior pueden ver el comportamiento individual de cada factor sometido a este diseño de experimentos. Al observar el comportamiento del factor operador, pueden ver que no hay un cambio significativo entre la media de kilogramos de despunte de queso entre el operador 1 y el operador 2. En cambio, al ver el comportamiento del factor molde, se puede observar que hay un cambio significativo entre la media de kilogramos de despunte de queso generado por el molde redondo, desde el molde redondo al molde barra. Las conclusiones que se obtuvieron a partir de este diseño de experimentos, en primer lugar, fue que el factor molde de manera independiente es significativo en la generación de despunte de queso, y otra conclusión que se hace es que entre el operador 1 y el operador 2 no se confirma que tengan un buen rendimiento, en el sentido de en que no estén generando la mínima cantidad de este desperdicio. ¿Por qué? Porque el diseño de experimento lo que nos está diciendo es si hay un cambio significativo entre la media de kilogramos de despunte de queso que está generando entre un operador y otro. O sea, nos podemos poner en el caso en que ellos estén generando una gran cantidad o una mínima cantidad de desperdicio. Para dilucidar esto, se realizó un subanálisis de moldaje, en donde se pesaron 30 moldes redondos rellenados con granos listos para prensar y 30 moldes barra rellenados con granos listos para prensar. Al ver la gráfica de series de tiempo del molde redondo, pueden observar que la cantidad de grano con que comienzan a rellenar este tipo de molde comienza en 1,2 kilogramos hasta 1,5 kilogramos aproximadamente, y al ver el caso del molde barra, esta cantidad de grano comienza en 2,8 kilogramos hasta 3,4 aproximadamente.
Gráficamente es evidente que existe una alta variabilidad en la cantidad de grano con que rellenan estos dos tipos de molde, y esa sería la otra causa raíz al problema del indicador de rendimiento, y no así el despunte de queso excesivo, que al final del día es un efecto de lo que provoca esta causa raíz encontrada. Aquí pueden ver un resumen de las causas raíz encontradas. En primer lugar, se creía que era el despunte de queso excesivo, este desperdicio que se genera luego de la operación de moldaje, para luego dilucidar que este es un efecto de lo que provoca la variabilidad de cantidad de grano en los moldes redondo y barro. En cuanto al sistema de filtración y al desorado, esto es debido a un funcionamiento deficiente de la rejilla que se utiliza para la operación. En la fase de mejorar, la primera causa raíz abordada para diseñar una propuesta de mejora fue la variabilidad de cantidad de grano en los moldes redondo y barro. Para eliminar esta causa raíz, se propuso estandarizar la cantidad de grano en estos dos tipos de moldes, adicionando una operación de pesaje. Para llevar a cabo esto, se comenzó con un muestreo con distintas cantidades de grano para cada tipo de molde. Para el molde de tipo redondo se comenzó en 1,2 kilogramos hasta 1,6, y para el molde tipo barra desde 2,2 kilogramos hasta 2,6 kilogramos. Luego de realizar esto, se pesó el despunte de queso generado por cada muestra para seguir con la comprobación de estándar de peso del producto una vez que el queso maduró entre 5 a 10 días. Este punto es muy importante debido a que el estándar de peso mínimo para los quesos producidos en los moldes redondos es 1 kilogramo, y para los quesos producidos en los moldes tipo barra es mínimo 2 kilogramos. Y finalmente se determinó la cantidad de grano que disminuye el despunte de queso y cumple con el estándar de peso del producto. En este caso, las cantidades de grano que cumplen con eso son para el molde redondo 1,3 kilogramos y para el molde barra 2,4 kilogramos. Como dije anteriormente, estas cantidades disminuyen el despunte de queso, cumplen con el peso estándar del producto y reducen la variabilidad del peso final del producto. En complemento a esta estandarización de cantidad de grano en estos dos tipos de molde, se realiza una hoja de proceso estandarizado para la operación de moldaje, en donde se describe paso a paso cómo realizar esta operación, los puntos críticos de esta y la distribución de los medios y personas, con el fin de que los operadores puedan realizarlo de la manera más correcta, práctica y sin equivocaciones, con el objetivo mayor de que aumenten la eficiencia de la materia prima para obtener una mayor producción. En cuanto a la causa raíz del funcionamiento deficiente de la rejilla de filtración, se diseñó un filtro rectangular para las salidas de las pipas. Este filtro rectangular fue diseñado en el software SketchUp, y como pueden observar, este contaría con dos manillas, dos paredes laterales que se pueden abrir y una curvatura en la base. Aquí pueden ver el funcionamiento que este tendría. Este debería ir enganchado a la parte superior e inferior de la tina, debido a que el caudal de suero que sale de las tinas es muy fuerte. Una vez que se ha terminado con el proceso de desurado, entre dos operadores concurren a desenganchar este filtro para luego levantarlo por las manillas, abrir una de las paredes laterales e inclinarlo hacia un recipiente en donde ellos quieran recuperar el grano para posteriormente utilizarlo en el moldaje del queso. En complemento también a este diseño de filtro rectangular, también se realizó una hoja de proceso estandarizada, pero para la operación de desorado, en donde también se describe paso a paso cómo realizar la operación, los puntos críticos de esta y la distribución de los medios y personas. Como pueden ver, el funcionamiento de este diseño de filtro es bastante simple, y también es una propuesta ergonómica debido a que los operadores no deberán estar agachados aproximadamente 30 minutos para recuperar el grano como se hace actualmente. En la fase controlar se diseñó este plan de respuesta y control con el principal objetivo de otorgar información clara acerca de los cambios provocados por la implementación de las propuestas de mejora. Por ejemplo, para la propuesta de estandarización de cantidad de grano en los moldes, la operación relacionada a esta propuesta es rellenar los moldes con grano. Aquí se especifica la cantidad de grano que debe llevar cada tipo de molde, en este caso el redondo y el barra. Esa cantidad, como pudieron ver, se determinó anteriormente. La técnica con que se va a hacer, en este caso el uso de una pesa digital, la frecuencia, que esto viene demarcado por la planificación de producción de la empresa,
el método de control y el plan de reacción. Para la verificación de la meta establecida en el proyecto, una vez que se han aplicado las propuestas de mejora, se recomienda calcular un promedio del indicador de rendimiento en base a 50 muestras, debido a que el valor que observan acá, el 8,7, es un promedio, es antes de aplicar las mejoras y también se calculó en base a 50 muestras. Una vez que se obtiene el valor del promedio del indicador de rendimiento después de aplicar las mejoras, se realiza una diferencia y se calcula un cambio porcentual del cual se espera sea mayor o igual a 5,8% para confirmar que se ha cumplido con la meta propuesta en el proyecto. Para el seguimiento de las propuestas de mejora y la estabilidad del proceso productivo se recomienda el uso de estos 3 KPI. El primero es el nivel de despunte, el cual mide el porcentaje de despunte de queso diario respecto a la producción diaria. El segundo KPI es el nivel de eficacia del proceso, el cual representa un porcentaje de días trabajados al mes, en donde la empresa está cumpliendo con su meta propuesta. Y el tercer KPI es el de paradas imprevistas, el cual mide el porcentaje de tiempo en que el proceso está detenido por paradas imprevistas respecto a cualquier periodo temporal que se quiera estudiar. Aquí pueden ver la fórmula para calcular cada KPI y la regla de interpretación asociada. Una vez que se ha comunicado al personal de trabajo cómo funcionan estas propuestas de mejora en complemento al plan de respuesta y control y a los KPIs de seguimiento, se convoca una reunión final con el equipo del proyecto para realizar una retroalimentación de la metodología aplicada y dar por finalizado el proyecto Lean Six Sigma. El principal objetivo de la aplicación de esta metodología en esta empresa quesera fue diseñar una propuesta de mejora para su proceso de fabricación de queso. Gracias al enfoque metodológico aplicado, en primer lugar se pudo identificar el problema, el cual estaba relacionado al indicador de rendimiento, el cual se define como los litros de leche utilizados para producir 1 kilogramo de queso al día. Luego de esto, en la fase de medir, con la ayuda del software Minitab y con un conjunto de datos históricos entregados por parte de la organización, se pudo comprobar que no se estaba cumpliendo con la meta propuesta por parte de la empresa. Después, en la fase de analizar, mediante la aplicación de un análisis cualitativo y cuantitativo del proceso, se encontraron las causas raíz que estaban provocando que el rendimiento no sea el requerido. En este caso, las causas raíz encontradas fueron, en primer lugar, la variabilidad de cantidad de grano en los moldes redondo y barra, y el funcionamiento deficiente de la rejilla de filtración. Luego, en la fase de mejorar, con la ayuda de herramientas como Brainstorming y la matriz ANFE, se diseñaron y se seleccionaron propuestas de mejora con el fin de eliminar las causas raíz encontradas. En este caso, las propuestas de mejora seleccionadas fueron la estandarización de cantidad de grano en los moldes y el diseño del filtro rectangular. Finalmente, en la fase controlar, se diseñó un plan de respuesta y control que en el futuro permite prevenir posibles fallos en el proceso de elaboración en conjunto con los KPIs de seguimiento a las propuestas de mejora y a la estabilidad del proceso productivo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Javier, por tu presentación. Bastante completa, la verdad. Ahora queremos saber si alguien que está escuchando tiene alguna consulta que la pueda colocar en el chat y así hacerla pública. Por favor. Bien, Javier, me preguntan por acá, ¿cómo se llama el software que utilizaste para diseñar las mejoras? Estará hablando del diseño del filtro rectangular. Ese lo realicé en el software SketchUp, que es un programa de diseño gráfico. Perfecto. Y una segunda pregunta es, ¿cómo se tomó la empresa estas propuestas de mejora? Esto es un poquito más complejo. En primer lugar, lo que me encontré fue una alta resistencia al cambio. Y bueno, este es una pyme como
como pueden ver, o sea, el nivel de producción son 300 kilogramos diarios de queso. Ellos procesan 5.000 litros diarios de leche, en comparación a empresas grandes que producen 60.000 litros de leche diarios. Entonces, ellos valoran lo que es más práctico y lo que se puede aplicar más rápido, o sea, en el corto mediano plazo, y que no tenga una gran inversión de dinero. En este caso, la propuesta de la estandarización de cantidad de grano en los moldes fue bien acogida. Difícil de implementar y también de llevar a cabo, o sea, fue ahí un poquito con problemas para poder realizarlo, pero se logró para poder determinar esa cantidad de granos en estos dos tipos de moldes para estandarizar esa parte de la producción. Y en cuanto al diseño de filtros rectangulares, ya es un tema de inversión de dinero que tampoco es alta, no se requiere una suma grande de dinero y tecnología para llevarla a cabo, pero como dije anteriormente, la empresa valoró la estandarización de cantidad de grano en estos dos tipos de moldes, y ahora, claro, que ellos estén acogiendo estas propuestas de mejora y utilizándola, sobre todo la estandarización día a día, es una cosa de ellos. Pero, como dije anteriormente, hay una alta resistencia, sobre todo en empresas que no tienen una cultura de mejora continua, pero igual esto pasa en empresas grandes. Así es, gracias Javier. Por temas de tiempo vamos a dejar una última pregunta solamente, para después dar paso a los siguientes expositores, que lo hace Javier Tapia. Dice, ¿cuál consideras fue la fase más compleja dentro del ciclo de IMAIC? Bueno, eso yo creo que depende del caso en que estés trabajando. En mi caso, para mí, el más difícil yo creo que fue la fase analizar, que es más densa, porque hay que realizar un análisis cualitativo y aplicar técnicas estadísticas, o sea, la rama de herramientas que tú tienes ahí para encontrar las causas raíz es bastante grande. Pero como dije, depende del caso, porque hay proyectos en que es difícil identificar el problema. Entonces, yo creo que en general, la fase de definir es una de las más difíciles, porque como dije, tienes que identificar el problema y a veces tienes tantos problemas que no sabes a qué atacar. Entonces, si me preguntan, en el caso en general, para mí es la fase de definir, y en mi caso, analizar. Gracias Javier. Perfecto, muchas gracias por cada una de tus respuestas. Gracias. Cabe destacar que puedes a todos. responder también las preguntas que se generan en el chat, así que puedes responder claro, a través sí. también del chat. Bien, gracias. A continuación, dejaremos a nuestra segunda expositora, Nicole Águila. Ella es ingeniera civil industrial egresada de nuestro campus. Actualmente trabaja como analista de control de gestión en Chilolac S.A. Nos presentará su seminario de titulación relacionado a la mejora de la distribución de productos de la empresa Chilolac, basada en Six Sigma y simulación. ¿Por ahí se observa bien? Sí, Nicole, está súper. Gracias. Bien. Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por la presentación. También, en primer lugar, felicitar a Javier por un excelente trabajo. Como mencionaron, estoy trabajando actualmente en Chilolac, que también es una empresa láctea, entonces me hicieron mucho sentido sus propuestas y todo el análisis que hizo. Yo desarrollé mi trabajo de titulación en el año 2021, el año pasado, con datos que abarcaron desde el 2020 al 2021, y se tituló así Propuesta de mejora en la distribución de productos basada en Six Sigma y simulación. En primer lugar, comentar un poco sobre Chilolac.
que es una empresa con más de 50 años de funcionamiento que produce variados tipos de queso, mantequillas y yogures, y además de productos, comercializa productos congelados. Está ubicada en Ancud, en la isla de Chiloé. El problema presentado, que fue identificado por ellos mismos, fue el bajo porcentaje de ocupación de la flota de transportes, lo que les ha provocado elevados costos de transporte en el proceso de distribución de sus productos, específicamente los clientes cobertura y salas de venta, ubicados a lo largo de toda la región de los lagos. En la imagen de arriba se observan sus instalaciones ubicadas en Ancud. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto fue generar una propuesta de mejora a la red de distribución de sus productos mediante la integración de la metodología Six Sigma y un modelo de simulación logística. Utilizando el ciclo de IMAIC, en primer lugar, en la fase de definir, se recopilaron todos los datos cualitativos de la empresa. Se conoció el proceso, se realizaron entrevistas, se elaboraron diagramas Swim Lane e Ichikawa, y se establecieron los resultados esperados y el alcance del proyecto. En la fase medir, con una descripción y el diagnóstico de la situación actual, mediante un análisis estadístico en el software Minitab, se estudiaron las métricas, capacidad y estabilidad del proceso. En la fase de analizar, se hicieron pruebas de hipótesis causales para encontrar las variables que explicaban el proceso. En la fase de mejorar, aquí se construyó un modelo de simulación en el software AnyLogistics con escenarios propuestos. Y por último, en la fase de control, que se presentó como teórico, se realizaron recomendaciones para la implementación del escenario elegido. Vamos a ir a lo largo del trabajo por cada una de las etapas. En primer lugar, como contextualización, como mencioné al inicio, los clientes cobertura, el trabajo se limitó a los clientes cobertura y salas de venta. Según la definición de la propia empresa, los clientes cobertura son los que se atienden bajo la asignación de vendedores y que compran en pocas cantidades, pero son negocios y supermercados. Y los clientes salas de venta son puntos de venta pertenecientes a la misma empresa que vende productos al detalle al consumidor final. Estos dos tipos de clientes se dividieron en 4 zonas, las cuales fueron Chiloé, la zona reparto Chiloé, perdón, que está marcada en color amarillo y que contempló 7 rutas, la zona reparto Puerto Montt, que contempló 12 rutas, y a su vez en este mismo mapa estaba la zona despacho Puerto Montt, que es una única ruta que se hace desde Ancud a Puerto Montt. Entonces el camión sale desde planta Ancud y va hacia Puerto Montt, y aquí divide su carga en 2 camiones que son los que entregan a las 12 rutas de la zona de reparto Puerto Montt. Y por último, la zona despacho, zona de reparto, perdón, salas de venta, que son las entregas de planta Ancud a cada uno de los puntos de venta de la empresa, que se ubican en Ancud, Castro y Quillota. La tabla muestra la cantidad de camiones y sus capacidades para cada una de las zonas contempladas. Y aquí cabe destacar que se utilizaban empresas externas que le prestaban servicio a Chirolac y que cobraban precios fijos para cada una de sus rutas. El gráfico muestra el porcentaje promedio de ocupación de los vehículos por zona, donde la zona de reparto salas de venta tenía el mayor porcentaje de ocupación y por el contrario, la zona reparto Puerto Montt tenía el menor porcentaje de ocupación. Con esto se obtuvo el porcentaje promedio de toda la flota, que fue de un 38%. Terminando la fase de definir, se obtuvo que el uso ineficiente de los cursos les provocó elevados costos de transporte, y teniendo en cuenta el promedio de ocupación del 38%, se calcularon las pérdidas estimadas por su utilización del transporte, lo cual fue de aproximadamente 40 millones de pesos en el periodo de estudio, que fue desde julio del 2020 a mayo del 2021. El gráfico muestra las pérdidas estimadas para cada una de las zonas, y como era de esperarse, el reparto de Puerto Montt, al tener el menor porcentaje de ocupación, tiene las pérdidas estimadas por su utilización más altas. Aquí ya con el diagrama de Ichikawa se iban conociendo causas preliminares del problema, como una programación de salidas no adecuada a la demanda, el desconocimiento de un stock real, una baja demanda y un proceso de distribución que no estaba estandarizado. Con esto, el costo total del transporte fue mayor a 120 millones de pesos en el periodo de estudio. Aquí se planteó el objetivo del proyecto con el equipo Six Sigma,
que fue reducir este costo total de transporte en un 40%. Entrando en la fase a medir, se calcularon las métricas Six Sigma con 1.147 viajes realizados que estaban en el periodo de estudio, con lo que se obtuvo que el rendimiento del proceso fue de un 34% y un nivel Sigma de 1,09, con unas partes por millón de 659.111 viajes realizados bajo el promedio de ocupación del 38,01%. Aquí se muestra un pantallazo del software Minitab, donde los índices, se resaltan los índices PP y PPK, que el índice PP muestra que el proceso es deficiente, tiene una capacidad deficiente a largo plazo por su alta variabilidad, y un índice PPK que muestra que el proceso no se encuentra centrado en los límites de especificación, como muestra el histograma, donde el límite inferior fue el promedio de toda la flota de un 38% y el límite superior fue de un 100%, o sea, la ocupación total del camión. Por último, se hizo un gráfico de control donde se obtuvo puntos fuera de control, lo que dice que el proceso no era estable en el tiempo. En la fase de analizar se realizó una regresión para explicar qué variables, para demostrar qué variables explicaban el proceso. Con esto se obtuvo que el 75% del modelo estaba explicado por las variables rutas y números de clientes. Haciendo un análisis de media de esto, del porcentaje de ocupación versus las rutas, se obtuvo este gráfico donde se observan rutas críticas que están muy por debajo del promedio. Haciéndole un acercamiento solo a estas rutas críticas, como por ejemplo Purranque-Osorno, se encuentra que la media de estas rutas críticas era de un 15% de ocupación y aún así hay rutas muy por debajo, como Purranque-Osorno, por ejemplo. Aquí, conversando con la empresa, ellos decían que las distancias no permiten las visitas frecuentes de los vendedores, también evidencian una falta de vendedores y se planteaban las estrategias de fortalecer y potenciar las rutas más cercanas a la planta y captación de clientes mayoristas en las rutas que están más lejos. Por otra parte, estudiando el número de clientes, se hizo la correlación de kilogramos por ruta por los clientes Chiloé y los clientes Puerto Montt. Se evidenció un comportamiento distinto en estos dos tipos de clientes, donde en Chiloé, al aumentar el número de clientes, aumentaba también los kilogramos transportados, y por otra parte, en Puerto Montt, al aumentar el número de clientes, no aumentaba significativamente los kilogramos transportados. Aquí la empresa explicaba que la competencia en esta zona de Puerto Montt es mucho más fuerte y es mayor, por lo tanto, también algunas de sus ideas era aumentar el mix de productos a ofrecer, para cumplir de mejor forma los requerimientos de los clientes. Ya entrando en la fase de mejorar, se hizo una simulación para predecir el comportamiento del proceso con escenarios posibles de mejora, con la idea, obviamente, de no interrumpir el proceso real, y así saber de antemano el impacto en la toma de decisiones logísticas. La imagen muestra un diagrama de red del software Anylogistics, donde se ve la planta Ancud y las rutas que salen desde allí, que son la zona de reparto Chiloé y la zona de reparto Salas de Venta. También desde Ancud sale la ruta Despacho-Puerto Montt, que es de donde decía que va el camión de Ancud a Puerto Montt y divide su carga en los otros dos camiones, que son los que realizan la zona de reparto Puerto Montt a las 12 rutas. Debido a que habían limitaciones en los datos, la construcción de la simulación logística se hizo bajo varios supuestos. El supuesto 1 fue la ubicación de los clientes en la plaza central de cada ciudad, ya que cada una de estas rutas tenía una alta variabilidad en el número de clientes y algunos podían alcanzar hasta 50 clientes. Y la empresa no manejaba la ubicación exacta de cada uno de estos. Entonces, para simplicidad, se hizo las entregas en la plaza central de cada ciudad. El supuesto 2 fue que para rutas con más de una ciudad se consideró la ubicación de la ruta más lejana. Por ejemplo, Purranque-Osorno se ubicó en la plaza central de Osorno como el punto más lejano al origen.
Y el supuesto 3 fue como la empresa no manejaba datos de lead time, se consideró un lead time de 0 días entre el pedido del cliente y el envío. Aquí se muestra una captura de pantalla de la relación de cada una de las entidades y cómo se conectaban entre sí. Para medir el funcionamiento de la simulación, se establecieron 3 KPIs que fueron el costo total del transporte, el número de viajes y el porcentaje de ocupación para cada uno de los vehículos. El modelo fue validado con 36 réplicas para ser confiable y la tabla muestra la comparación del modelo de línea base frente a los registros históricos y su error relativo. Como mencioné, los KPI fueron costo total de transporte, el número de viajes y los porcentajes de ocupación para cada capacidad de los vehículos. Recordar que el objetivo del proyecto era reducir en un 40% el costo total del transporte para el periodo de evaluación que fue desde julio del 2020 a mayo del 2021. Con esto se presentaron 4 escenarios propuestos. El primero fue una política de postergación homogénea, que ya voy a ir explicándolo. El segundo, una política de postergación diferenciada. El tercero, que fue propuesto por la empresa, era la adquisición de una flota propia en la zona de reparto Puerto Montt. Y el cuarto fue la instalación de un centro de distribución en Puerto Montt. El escenario propuesto 1 implicaba retrasar el momento del envío con el objetivo de evitar el despacho de productos en camiones que estén parcialmente llenos. Para realizar esto se debe establecer un mínimo de carga, lo cual muestra el gráfico que se estudió una política de postergación para distintos niveles de carga y se estableció que el mínimo de carga era un 40% que cumplía el objetivo del proyecto. Los resultados de este escenario propuesto frente al modelo de línea base se muestran en la tabla, una reducción del 44% en el número de viajes y un 44% también de reducción en el costo total del transporte. En el escenario propuesto 2, de una política de postergación también, pero diferenciada, se decidió dejar el actual funcionamiento de los camiones que hacen los repartos a las salas de venta porque tenían los menores costos de transporte. Entonces, solo aplicar la política de postergación de un mínimo de un 40% a los camiones de la zona de reparto Chiloé y Puerto Montt. Los resultados se muestran en la tabla con una reducción del 40% del número de viajes y de un 42% en el costo total del transporte. El escenario propuesto 3 fue la adquisición de una flota propia de camiones de capacidad de 1.500 kilos para la zona de reparto Puerto Montt, con un mínimo de carga del 40%. Esto teniendo en consideración que sería un mejor manejo porque serían propios de la empresa. Para las zonas reparto Chiloé y reparto salas de ventas se mantendría el funcionamiento de llenado parcial. El vehículo de referencia utilizado para este escenario fueron estos camiones Hyundai con un rendimiento de 6,6 kilómetros por litro. Los costos operacionales relacionados a esto incluyeron el sueldo del chofer, la persona que lo acompaña, los combustibles y todo lo relacionado a la carretera. Los resultados se muestran en la tabla frente al modelo de línea base también y tuvieron una reducción del 8% del número de viajes y de un 45% del costo total del transporte. El último escenario propuesto fue la instalación de un centro de distribución en Puerto Montt con 2 reefers de 25 toneladas cada uno. Estos son containers que actualmente la empresa ocupa aquí en la planta en Ancud. Entonces ellos se planteaban tener lo mismo, pero en Puerto Montt para juntar un inventario y tener 2 por la diferencia de temperatura en las que se deben mantener los productos. Se consideró aquí una política de inventario mínimo máximo y por lo tanto se tuvieron que considerar un poco 2 supuestos más para calcular el nivel de inventario y la cantidad óptima de pedido. El supuesto 4 fue que el promedio del intervalo de envíos de la zona de reparto Puerto Montt tenga un lead time de 8,7 días, fórmula, y el supuesto 5 fue que el costo de adquisición de un pedido
se consideró como lo que cuesta actualmente el traslado desde la planta Ancud a Puerto Montt. Esos fueron los resultados del nivel mínimo de inventario que se debiera mantener en este centro de distribución en Puerto Montt y la cantidad óptima del pedido. Los resultados se muestran en la tabla frente al modelo de línea base, con una reducción del 8% del número de viajes y una reducción del 10% del costo total del transporte. Cabe destacar que esto no cumplía con el objetivo del proyecto. En resumen, los costos anuales de transporte se muestran en la tabla para cada uno de los escenarios y el modelo de línea base. Aquí ocurre que los escenarios propuestos 1 y 2 son mejoras de tipo operacionales en políticas de la empresa. Y por la otra parte, los escenarios propuestos 3 y 4 exigían inversión y costos de arriendo respectivamente. Por lo tanto, no se pueden comparar de igual forma. Y se hizo una evaluación económica en base a la elección de la mejor propuesta con la comparación de su valor presente. Bueno, como mencioné, se calculó el valor presente para un flujo de caja incremental con los ahorros en costos, con un horizonte de evaluación de 7 años que se tomó para todos los escenarios, considerando la vida útil de los activos estipulados por el Servicio de Impuestos Internos para los camiones, respecto al escenario 3, que era la adquisición de la flota de transporte. Según datos proporcionados por la empresa, se utiliza una TEMAR del 9% y los resultados se muestran en la tabla. Destacar que los costos relacionados para el escenario propuesto 3 fueron de inversión, mantención y todo lo que tiene que ver con tener y ser dueños de la flota de transporte, y los costos del escenario propuesto 4 fueron el arriendo de rifer y el espacio también para tenerlos en Puerto Montt. El escenario seleccionado como la mejor propuesta fue el escenario propuesto 1 de una política de postergación homogénea que tiene un mayor valor presente y que indica que tiene un mayor flujo de ingresos. Por último, se desarrolló la fase de control de forma teórica con la aprobación y el anuncio de gerencia de esta política, el rediseño de los contratos con las empresas transportistas donde se pueda asegurar que cumplan con el mínimo de carga estipulado, la capacitación de los organismos internos y externos que estén involucrados en esta política, como serían bodega, comercial, los transportistas, el establecimiento de políticas, indicadores y metas con lo que se quiere cumplir, la preparación del plan de programación de despachos. Aquí se plantea la idea de hacer una marcha blanca para saber cuánto tiempo toma cumplir con este mínimo de carga del 40% para cada una de las rutas y así estructurar la programación de salida de los vehículos. El establecer la política de postergación y un plan de control que permita garantizar la operatividad de la propuesta, la estandarización y el sostenimiento del rendimiento mejorado y su éxito, con indicadores como los que consideré en la construcción del modelo de simulación, que fueron el costo total del transporte, los porcentajes de ocupación y el número de viajes. Bueno, recapitulando, la propuesta de mejora seleccionada fue una política de postergación homogénea con un mínimo de carga del 40% que cumplió con el objetivo del proyecto y que consiste en retrasar los envíos para asegurar que se cumpla este valor. Dentro de las limitaciones del estudio se encontró la ausencia de datos de lead time, lo que es importante también para que la empresa no pierda valor frente a los ojos del cliente, retrasando sus pedidos. El gráfico muestra el costo total del transporte anual del modelo de línea base frente al escenario propuesto 1, que fue la propuesta de mejora presentada a la empresa. Con eso termino mi presentación. Me pueden comentar cualquier duda. Bueno, a continuación damos espacio para las preguntas.
Por aquí leo cuáles son tus funciones en la empresa actualmente. Me estoy desempeñando como analista en control de gestión, principalmente en producción, donde mi objetivo es generar la planificación de la producción de acuerdo a las proyecciones de venta. También para hacer esto estoy estandarizando todos los datos de producción que sirvan, y la idea es que sirvan como insumo para realizar proyectos Six Sigma más adelante. Bueno, si no hay más preguntas, continuaremos con nuestro siguiente expositor. Muchas gracias, Nicole. Hola, hola a todos. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Bien, bien. Te vamos a presentar un poquito, ¿ya? Bueno, ella es justamente María Antonieta Castillo, es nuestra tercera y última expositora. Ella es ingeniera industrial en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, en Venezuela. También tiene un título como ingeniera generalista y tiene un máster especializado de la gestión de la calidad. Estos títulos claramente obtenidos en París, Francia, ya que ella tuvo la oportunidad de realizar una doble titulación, según tengo entendido, a través de la universidad. El tema a tratar por parte de ella es sobre la reducción de pérdidas en la producción de perfumes ocasionados por el defecto partículas en Perfume Christian Dior, Francia. Perdón. Así que toma tu tiempo nomás, María. Gracias. Ok. Sí se ve, solo para confirmar. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues como ya me presentaron, me llamo María Antonieta y tengo en Francia desde 2018, donde terminé mis estudios de ingeniería industrial y generalista y hice un máster especializado en calidad con una parte de Lean Six Sigma, metodologías DMAIC, y pues les voy a presentar aquí el proyecto que desarrollé durante este año de estudios. El proyecto se llama Reducción de pérdidas en la producción de perfumes ocasionadas por el defecto partículas. Les voy a presentar primero un poco con respecto a la empresa, Christian Dior. El Parfum Christian Dior fue fundada en 1947 por Christian Dior. Empezó por la parte de moda, de la couture, la haute couture, altas gamas de moda. Y en 1952 empezó con todo lo que es maquillaje y perfumes. Primer perfume de Christian Dior, Miss Dior. Y después de este momento empezó a trabajar muchísimo más para el área de cosmética y también la moda. Entonces en cosmética están los perfumes, está todo lo que es skincare, productos para cuidado personal y toda una parte de maquillaje. Y para darles algunas información, algunas cifras claves, para 2021 los ingresos fueron de 64.000 millones de euros, la tercera mejor ingreso de la historia de Christian Dior. En general cuenta con más de 2.500 colaboradores a nivel mundial. En 2021 fue la marca número 1 de cosmética en Japón. Hay que tener en cuenta que Japón es el mercado más importante para el comercio del lujo. Y pues hay 2 fábricas que producen cosméticas de Dior a nivel mundial, situadas en Francia, una a Saint-Jean-de-Brél y la otra a Chartres, que es donde tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto. Mi proyecto se desarrolló en el departamento de calidad de Chartres, con 2 tipos de perfumes. Perfumes Collection Privé Christian Dior y perfumes Louis Vuitton, porque hace parte del grupo LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Y entonces se comparten la producción de perfumes entre estas empresas. 4 líneas de envasado de perfumes y características de estos perfumes es que son frascos completamente transparentes,
son una alta gama de perfumes, son mercados exclusivos de lujo, con exigencias de calidad muy elevada, exigencia de clientes muy elevada, y una demanda volumétrica de perfumes que va en aumento desde 2019 con 44% de demanda de más que en 2021, lo siento. A veces el español es difícil. Entonces, para mostrarles un poco en qué parte del proceso se sitúa mi proyecto, después del llenado, una vez que el perfume posee 3 componentes, el jugo, el líquido, perfume, el envase y el vaporizador o capó o la tapa, este perfume va a pasar por un puesto de control visual donde va a haber un operador que va a mirar, que va a observar y a controlar cada uno de estos perfumes, 100%, control unitario. Para este puesto de control hay una gama de defectos específica para cada tipo de marca, donde se especifica qué defectos son aceptables y qué defectos no son aceptables y hay que retirar este producto. Y también define un método de observación. La inconformidad, el defecto que yo trato específicamente es un defecto que se llama partícula. Es simplemente una partícula en el interior del perfume que va a flotar y que no queremos que el cliente obtenga un perfume de esta manera. Una vez que una partícula es detectada, el producto va a ser destruido y si un perfume con una partícula es detectado en un control por muestreo de cada 15 minutos, hay un reinicio de la producción. Quiere decir que hay que volver a abrir las paletas de perfumes que ya están listas para volver a revisar si este defecto continúa a estar presente. Yo llegué en marzo de 2022 y la situación, pues cada una de las piezas de los componentes del perfume son controlados en primer lugar por un laboratorio de control que va a venir, que va a analizar cada una de las piezas, el vaporizador y el frasco, para verificar que todo corresponde a las gamas de defectos que se tienen específicamente con el distribuidor. Hay 2 tipos de ubicación de vaporizador en el perfume, una ubicación manual y una ubicación automática. Cuando se hace una ubicación manual, este vaporizador es limpiado por el operador manualmente, cada uno de los vaporizadores con un pañuelo. Los frascos, el envase en vidrio, va a pasar por un extractor de polvo que va a venir soplar y aspirar al mismo tiempo. Y el jugo, el perfume, el líquido, va a pasar por un filtro. Todo esto para conformar mi producto y luego ser observado en el control visual. El problema es que pues eran pérdidas muy elevadas con respecto a este tipo de defecto y además se creaba un cuello de botella en este puesto de control visual con el operador que observa cada uno de los perfumes. Como pueden observar en la foto, pues hay una espera de productos por ser observados. Además de una parte ergonómica, porque los operadores presentaban dolor en el codo y en el hombro de repetir el movimiento, sobre todo cuando los perfumes son pesados, por ejemplo, 250 mililitros, el formato de 250 mililitros. Los retos en general del proyecto es, primero que todo, mejorar el rendimiento, producir first time good, producir bien a la primera, producir conforme, disminuir el costo de la no calidad, que está compuesto por el tiempo que se pierde, el perfume que se bota, las piezas del perfume que también van a ser desechas y el precio del tratamiento de desecho. También participar en la concepción de nuevas envasadoras de perfume y en general pues darle a los clientes productos conformes que puedan satisfacer sus necesidades. Los objetivos de este proyecto son 2. El primero es reducir las pérdidas por el defecto de partículas a máximo 1% y mantener este resultado estable. Y el segundo, eliminar el control visual unitario para implementar un control estadístico.
El primer objetivo me permite disminuir el costo de la no calidad. Y el segundo me permite eliminar el cuello de botella y poder aumentar la cadencia de producción, además de liberar un operador, de tener un operador disponible además. Todo esto con una idea general de la empresa, de asegurar el proceso en lugar de controlar el resultado. La metodología usada fue una metodología DMAIC. Esta primera parte que les presenté hace parte de definir. Y una vez que esta metodología esté terminada, en ese momento cuando la tasa de pérdidas por partícula sean inferiores o igual a 1%, a partir de ese momento se implementa el control estadístico. Un objetivo primero y después el otro. La primera parte de recolección de datos la realicé con las hojas de tasa de pérdidas de cada una de las producciones. Son hojas que están llenadas por los operadores. En total analicé 375.000 productos en un fichero Excel, en un documento Excel, donde podía anotar muchas características de cada una de las producciones: la marca, la línea, la fecha, el formato, el equipo, y donde en general tenía la tasa de pérdida y podía cruzar todos los datos para obtener la situación de ese momento. En general, para la colección privé de Dior, había más tasa de pérdida que para Louis Vuitton. 2.68 versus 2.17. Luego analicé por línea, y pues por línea, las dos líneas estratégicas que tienen la cadencia más alta no llegaban al objetivo, la CH15 y CH16, la 15 y la 16, sabiendo que la 15 es la línea prioritaria y superaba la media del resto. Y también pude analizar por formato, y los formatos con la tasa de pérdida más alta eran 250 y 125 mililitros. Y una variabilidad que iba desde producciones con 0 defectos a producciones con 10% de tasa de pérdida por partículas. Luego hice una clasificación del tipo de partículas para saber exactamente de qué se trataba este defecto. Fueron hojas que estuvieron a disposición de los operadores para que ellos llenaran cada tipo de defecto cuando lo encontraban. Entonces, en general, hay partículas negras, fibras blancas, fibras negras, cartón y ciertas partículas brillantes. Sabiendo que cada una de sus marcas tiene una gama de defectos diferente. Para Dior es una gama de defectos genérico y para Louis Vuitton una gama de defectos específicos. Luego, para la parte de analizar todo lo que es identificación de causas, pues sabiendo que son procesos enormes, es súper interesante identificar justamente estas causas. Al principio no se sabía si venían de la máquina, del líquido, del perfume como tal, de los vaporizadores, o los filtros, o los frascos. Entonces, para poder identificar todas estas causas y filtrarlas, hice primero observaciones de campo, hojas de registro cotidianas, 5M y Chicago, y al final pruebas de causalidad. Las observaciones de campo y el registro cotidiano, pues era mínimo 2 veces al día, pasar tiempo en el terreno, en el campo, con los operadores, preguntando qué sabían ellos con respecto a esto, qué habían observado, y todas estas informaciones que yo podía colectar, lo registraba en un documento Excel con muchísimas líneas de parámetros. Y también junto a los operadores podía verificar si los productos descartados seguían realmente las gamas de defectos especificadas para cada marca. Y
En caso de que los operadores no siguieran exactamente estas gamas de defectos, podía utilizar este tiempo en el terreno para hacer recordatorios de las gamas de defectos y del método de control. Luego, gracias a todas estas observaciones y registro cotidiano, creé mi 5M, mi 5M, también con la participación de técnicos especialistas en las máquinas, del responsable de planta, del chef de equipo de producción, de la responsable de calidad, y todos juntos dábamos posibles causas que cada quien conocía dependiendo de su área de especialidad. Luego, estas causas que entre todos habíamos recolectado tuvieron que pasar por pruebas de causalidad. Entonces, una prueba de causalidad es pasar de una causa probable a una causa real, una causa probada. Para hacerlo, pues, hay que hacer ensayos. Todos los ensayos fueron realizados con 100 envases del mismo lote para no tener influencia de cambios de distribuidor. Y pues se empezó haciendo perfumes, haciendo productos sin limpiar absolutamente nada, ni el frasco ni el vaporizador. Y pues se determinó que 33% de las partículas vienen directamente del distribuidor. Luego se hizo una limpieza de vaporizadores, se determinó que hay una ganancia importante de 19%, de menos 19%, perdón, con la limpieza del vaporizador. Y luego se limpió el vaporizador y también se limpió el frasco con las máquinas utilizadas en producción. Cuando se hizo esto, se vio que en verdad la ganancia era muy pobre con la limpieza del envase que se realizaba en las líneas. Y eso llevó a preguntarse qué otros sistemas de limpieza de envases existen en otras empresas, lo cual llevó a hacer un benchmarking de soluciones de limpieza de envases, visto que en la empresa no éramos capaces de tener un resultado óptimo para la limpieza de envases. Entonces fui a diferentes empresas que se encargaban de especialistas en limpieza de envases y también de cosmética como Guerlain, y no solamente en perfumes, pero también fui a empresas donde hacían otro tipo de cosméticos como productos skincare y maquillaje para ver qué sistemas utilizaban ellos para limpiar sus envases. Luego de hacer este benchmarking, había muchas empresas que utilizaban la misma tecnología que nosotros, y al final la diferencia que pude encontrar con respecto a todo lo analizado era que habían varias empresas, y sobre todo las especialistas en esto, que utilizaban aire ionizado para facilitar la limpieza de envases. Cuando empecé a investigar un poco con respecto al aire ionizado, pues dije, el aire ionizado sirve a descargar un frasco de la carga estática. Entonces, medí la carga estática en todas las piezas que conforman el producto en diferentes partes del proceso de producción. Y en general, todo estaba cargado a más de 1 kilovolt, una carga estática importante. Luego, para empezar la fase de mejorar, pues hice las pruebas de soluciones con máquinas especiales de aire ionizado para limpiar los envases directamente en la línea para poder medir el verdadero impacto en la tasa de pérdida en la producción. Y pues para 4.000 productos hubo una tasa de pérdida inferior a 1%, lo que era un muy buen resultado y que no había sido capaz de tener antes. Pero pues eran máquinas externas que necesitaban operadores de más en el proceso, y pues la idea no era agregar operadores. Entonces, por eso realizamos una priorización de acciones, donde la primera acción a realizar era mejorar el sistema de limpieza de envases, porque sabíamos que si lográbamos mejorar eso, el impacto que íbamos a tener iba a ser directamente llegar al objetivo. Y luego otras acciones que podían también agregar
mejora. Recordatorio del estándar de control, mejora de la limpieza de vaporizadores, clarificación de gamas de defectos y mejora del mantenimiento de las líneas. En la mejora del sistema de limpieza de envases, pues intentamos adaptar las características o parámetros de estas máquinas que habíamos utilizado en producción a la máquina clásica que siempre está en producción. Entonces eran 3 parámetros. Voltear el frasco, lo que era muy difícil de incluir en la producción clásica, incluir aire ionizado o tener un soplado más cerca del fondo del frasco, lo cual también era bastante complicado. Entonces, en general, realicé muchos ensayos, muchas pruebas para verificar cuál de todos estos parámetros, cuáles de todas estas características combinadas entre ellas me daba el mejor resultado. Y el mejor resultado lo obtuve solamente usando el aire ionizado, con un resultado bastante bueno. Luego, lo que hice fue buscar entre los distribuidores de aire ionizado cómo adaptar esta nueva solución a las maquinarias que ya estaban en la empresa. Y al final encontré un distribuidor de esta tecnología y fue instalado en julio de 2022 en la línea prioritaria, en la línea con la cadencia más alta. Entonces, en general, el aire ionizado lo que hace es enviar iones negativos y positivos al frasco, y el frasco, dependiendo de su carga estática, se convierte en carga neutro. Y al convertirse en carga neutro, se rompe el enlace entre las partículas y el envase, y pues la aspiración es muchísimo más fácil. Luego de que esta solución fue aplicada en la línea, hubo una disminución de 50% para 56.000 productos. Luego las otras acciones, como el recordatorio del estándar de control, pues hice bastantes comunicaciones con respecto a esto con un memo de control, y también creé un diagrama de resolución de problemas en caso de defecto de partículas, en caso de tasa de pérdidas alta. Pues todas las líneas sabían qué hacer específicamente, sabían qué era lo que había que cambiar, si había que cambiar un filtro, si había que revisar otras cosas, pues para hacer un estándar de la resolución de problemas. Para Louis Vuitton, solamente esto tuvo un muy buen resultado que permitió llegar al objetivo, incluso antes de aplicar el aire ionizado. Luego la mejora de la limpieza de vaporizadores, pues tomamos exactamente la misma solución que para los envases, simplemente era instalación de aire ionizado, y eso permitió reducir en un 50% la tasa de pérdida. Luego, para la clarificación de gamas de defectos, sabiendo que hay 2 gamas de defectos diferentes para cada marca, para la colección Privé y para Louis Vuitton, pues la idea era hacer una sola gama de defectos específico para las 2 marcas, y así el operador no iba a estar confundido entre cuál marca usar, sabiendo que las líneas producen las 2 marcas. En cualquier momento del día se puede cambiar 4 o 5 veces de una marca a otra. Entonces, pues la idea era justamente ponerse todos de acuerdo con respecto a una sola gama de defectos. Para Louis Vuitton, además queríamos agregar una partícula que no estaba incluida en las gamas de defectos, y eran fibras blancas. Solamente agregando esto sobre la gama de defectos podríamos ganar 0.4% de la tasa de pérdidas. Y en general, los resultados, pues yo llegué en marzo de 2022, y pues se puede ver que al final, cuando las soluciones empezaron a realizarse, se llegaron a los objetivos gracias a 2 acciones principales: mejora del sistema de limpieza de envases y recordatorio del control de estándar. El sistema de aire ionizado para los vaporizadores fue instalado
a finales de agosto, entonces no pude colectar estos datos. Y en general una variabilidad de entre 0 y 1.3, que era muy bueno con respecto a los resultados de antes. Entonces, en conclusión, pues el problema era cómo reducir las pérdidas para suprimir el cuello de botella en el puesto de control visual. Y con respecto a los objetivos, el primer objetivo se logró completamente con mi proyecto. El segundo objetivo tomaba solamente una decisión, solamente pasar la comunicación de eliminar el control visual y ya. Y pues si comparamos la colecta de datos que hice de noviembre a marzo 2022 con los resultados de julio a agosto, en total hay una disminución de 70% de tasa de pérdida. Y con respecto a las ganancias generales del proyecto, pues se tiene 1.83% de pérdidas menos. Quiere decir que son productos que ya van a ser conformes directamente. Un operador disponible. Ganancias solo en el perfume que antes se votaba y que hoy en día no se vota, son aproximadamente 80.000 euros por año. Además de que ya tenemos la concepción de las nuevas envasadoras de perfumes, lo que quiere decir que cuando vayamos a pedir con el distribuidor las envasadoras, ya sabemos cómo eliminar completamente este defecto. Entonces, en los próximos años, para 2024 o 2025, con las nuevas máquinas, este defecto no va a existir, o si no va a ser muy mínimo, porque ya está tratado dentro de la concepción de la máquina. Y además de una estandarización del sistema de limpieza con aire ionizado para todo Dior. Quiere decir que no importa cuál sea el producto, no importa cuál de las dos fábricas, si es Saint-Jean-de-Rey o Chartres, pues se sabe que todo sistema de limpieza de envase de vaporizador tiene que incluir aire ionizado. Está ya como una regla Dior. Y en general ganancia para la línea, solamente para una línea, la Serge 15, 10 productos conformes por hora, que representan 35.000 productos conformes por año, sabiendo que esta línea tiene un objetivo de 1.2 millones de productos por año. Esta mejora simple, solamente la disminución de la tasa de pérdida, tiene un impacto de 3% de producción volumétrica a la que antes era muy difícil de llegar. Antes, para hacer 3% más de la producción, se necesitaba trabajar sábados. Hoy en día, pues no, ya no es necesario. Sabiendo que esta solución también se puede implementar en otras líneas, en cada una de las líneas de la fábrica. Y sabiendo que una vez que se pasa de control unitario a control estadístico, la cadencia se puede subir a 16 perfumes por minuto y actualmente están en 10. Entonces es casi 6 perfumes más por hora, que va a representar una ganancia enorme para la fábrica. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y estoy disponible para preguntas. Gracias, María Antonieta. Como bien dijiste, vamos a dar tiempo a, si hay alguna pregunta, que por favor puedan compartirla a través del chat. Creo que quedó más que claro. Bien. Dado que no hay más consultas, vamos a agradecer a cada uno de los expositores, tanto a Javier Cancino, Nicolás Águila, también María Antonieta, por todo lo que nos has compartido. Siempre es grato tener estas oportunidades de aprendizaje para cada uno de nosotros, ya que estamos en formación, y de esa forma podemos proyectarnos un poquito más sobre nuestras propias metas y deseos de trabajo también. Gracias a cada uno de los participantes, a aquellos que estuvieron escuchando, también al profesor Melvin, que estuvo a cargo en esta oportunidad del webinario,
y a nuestro director Vicente Ramírez. Espero que se encuentren muy bien. Damos por finalizada ya esta sesión de webinario y espero que se cuiden y disfruten de su día también. Cuídense mucho.